desde Barranquilla, Colombia. Esta es Caribe Radio Online, la radio del futuro. En Caribe Radio Online, noticias, deportes, opinión y entretenimiento. Todo en una sola radio. www.cariberadioonline.com. Caribe Radio Online es la radio del futuro. Bienvenidos. Somos Gente de Mundo, historias para contar. Un diálogo ameno, franco e intimista con quienes hacen la noticia. Gente de Mundo, historias para contar. Con Juan Carlos Jiménez, un caballero en el micrófono. Los conceptos, productos y servicios del siguiente espacio son responsabilidad del director del programa y no representan el pensamiento de esta emisora. En Gente de Mundo, historias para contar, creemos en el poder de la verdad y el conocimiento. Por eso estamos orgullosos por nuestra alianza estratégica con la Agencia Mundial de Prensa. Hola Mundo Online Radio, más que un medio de comunicación, ellos son un faro de cultura, educación y desarrollo exponencial. Como su medio aliado trabajamos juntos para ofrecerles un contenido que enriquece, que promueve el pensamiento crítico y que ayuda a construir una sociedad más consciente y justa. Gente de Mundo, historias para contar, nueva temporada. Al aire, Gente de Mundo, historias para contar, con Juan Carlos Jiménez, un caballero en el micrófono. Yo soy tú. Cuando salgo a buscarte entre la multitud, en las calles vacías, desiertas, sin ti. Cuando en las madrugadas no puedo dormir. Yo soy tú. Cada vez que tu nombre acaricia mi voz y las luces del día te muestran a mí, todo lo que respira me habla de ti. Yo soy tú y yo sé que tu alma lo sabe muy bien, porque no puedo amarte sin que haya un después, abrazado a la euforia de la insensatez. Yo soy tú, entre el cielo y la tierra, ¿qué más puede haber? Sino aquellas batallas que a veces perdí, pero son muchas más las que pude ganar. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Somos Gente de Mundo, historias para contar a través de Caribe Radio Online, la radio del presente. Usted nos puede ver y escuchar en tiempo real a través de Caribe Radio Online y a las 22 horas a través de Hola Mundo Radio Online, la emisora digital de la Agencia Mundial de Prensa en toda España. Y por la señal del internet, por supuesto, usted nos puede ver, seguir y compartir por las diferentes redes, por nuestro canal de YouTube y todas las redes sociales de todos los que ven y comparten este programa. En la tarde de hoy he querido invitar a una persona que es muy cercana a nuestro programa, Gente de Mundo, historias para contar, como también es cercano a la estación radial, a nuestro programa, a nuestros afectos, a nuestra amistad y a nuestra familia. Jerónimo desde Argentina. Jerónimo, muy buenas tardes. Hola Juan, qué placer saludarte, querido. Siempre es un placer cuando nos encontramos, tenemos tantas cosas para hablar y me sorprendiste arrancando con esa canción. No, Quedé sorprendido. Me sorprendí yo cuando me la enviaste. Yo dije, bueno, ¿y esta joya dónde estaba guardada? Porque no la había visto yo antes. Es una versión de tríos, ¿no? Como trío, un trío. No, eso ya salió hace mucho tiempo. Lo que pasa es que
no cayó en ningún algoritmo, entonces por eso se quedó por ahí, pero hace tiempo que salió. Es una bonita canción, sí, muy bonita. Muy bonita. Y ya a partir de hoy empezamos a moverla, a compartirla por las redes sociales, con los amigos, para que cada uno dé su opinión al respecto. Quiero conversar contigo hoy de muchos temas, porque recibí a complacencia la apreciación de varias personas que me dijeron, oye, Jerónimo es cercano a ti, a tu programa, ¿por qué cuando lo entrevistas no sueles hacerle este tipo de preguntas? Y de verdad que me hicieron caer en cuenta y por eso hoy quiero hacerte ese tipo de preguntas y hablar contigo ampliamente sin ninguna, digamos, sin ningún sesgo. ¿Cuándo nace toda esta historia de Jerónimo? La historia de la música. Sí, claro. Y cuando alguna vez pensé que tal vez yo ya traía esto desde el vientre de mi madre. Y entonces, pues, cuando llegué a este paraíso terrenal, nací en una familia de músicos y cantores. Y fue muy lindo porque yo crecí escuchando cantar, escuchando guitarras, escuchando música. Y eso fue para mí algo divino. O sea, no sentí el choque de la placidez de estar dentro de mi mamá a luego encontrarme a plena luz del día escuchando música, guitarras y canto. O sea que yo creo que esto nació conmigo, Juan. ¿En qué momento nace Jerónimo? Tú eres Pedro González Quevedo, ¿no? Si no estoy mal. Alberto Pedro. Alberto Quevedo González. Quevedo. Okay. Nací un 8 de mayo. ¿Quién te coloca el nombre artístico de Jerónimo? Eso fue cuando iba a entrar a grabar. Y como lo que yo quería era cantar, y ya me dijeron, pero ese nombre tuyo es muy largo, te vamos a buscar otro. Y digo, sí, cualquier cosa está bien. No, empecé. Claro, cuando me dijeron Jerónimo, no sé, en principio me parecía que no iba conmigo, pero ahora estoy ya me acostumbré, ya como que lo adopté totalmente y Jerónimo fue parte de mi vida. Además llevo con él 54 años. Imagínate, en estos 54 años que has recorrido todos los escenarios nacionales e internacionales, desde el más grande hasta el más pequeño, donde te has presentado de manera individual, con orquesta, con tríos, con todo. 54 años es demasiado. ¿Qué queda en estos 54 años si tú miras hacia atrás? Y Juan, es una cosa seria, muy seria, porque el 25 de mayo se cumplieron 66 años desde que me monté a un tren desde mi ciudad y me fui a Buenos Aires. Me embarqué en una aventura que no sabía a qué iba. Bueno, sí sabía a qué iba, pero no sabía con qué me iba a encontrar. Entonces fue, digamos, algo maravilloso, algo de película lo que ha pasado con mi vida. Por supuesto, hay momentos duros, muy difíciles, que tuve que superar, pero con el tiempo me di cuenta que era necesario pasar por esas, digamos, reveses que te presenta la vida, porque ahí uno aprende. Ese joven, ese chico que se embarcó en un tren con una maleta muy seguramente de ilusiones y con otra maleta con escasa ropa, me imagino también, y me corrige si estoy equivocado o no. Llegó al Gran Buenos Aires con sueños, con ilusiones, con metas de conquistar a el Gran Buenos Aires, Argentina y por qué no el mundo. La vida te sorprende porque te sitúa o te ubica en diferentes escenarios en los cuales de pronto muy probablemente no tenías planificado de manera inmediata, pero te lanzaron inmediatamente, ¿no? ¿Cuál fue el primer país que visitaste? No fue inmediatamente, no. No fue inmediatamente, pasó mucho tiempo. Tanto tiempo que ya estaba
ya había decidido firmemente regresar a casa, volver con la frente marchita, pero eso me contuvo y no lo hice. No fue fácil, fue muy duro, Juan, muy duro, muy duro. Y además, mira, hay una historia. Cuando yo empiezo a cantar, es larguísima mi historia, pero bueno, cuando empiezo a cantar, primero un grupo folclórico, luego una banda pequeñita que hacíamos baile, luego una banda más grande. En ese tiempo nacía el Club del Clan y había un cantante que a mí me gustaba mucho, que era Leo Dan. Entonces yo cantaba sus canciones y lo hacía tan bien que la gente me pedía siempre esas canciones. Y la banda se llamaba Los Wonder y la voz de Leo, fíjate vos, es increíble. Entonces un día, uno de esos días que Dios prepara para que nosotros nos encontremos con esa sorpresa que parece que nunca va a suceder, Leo Dan fue a cantar a un lugar donde yo estaba, o yo donde él estaba, y me dijo, hoy no puedo cantar las canciones de Leo porque, pues no. Y bueno, sí, las canté, y cuando las canté, él me escuchó y me dijo, hey, algunas las cantan mejor que yo, deberías ir a Buenos Aires para que te escuchen, porque cantando por acá nunca vas a salir, tenés que ir a Buenos Aires. Y yo pues estaba entre emocionado y, ¿cómo te diría?, asustado por la propuesta, porque para mí Buenos Aires era una ciudad muy grande que solo podía ver en la pantalla de un cine, pero no caminar yo por Buenos Aires, era una locura. Esto fue en febrero del año 66, creo. Y en abril del mismo año me llega un telegrama, una invitación para que vaya a Buenos Aires, que había personas interesadas en escucharme. Y ahí comienza la aventura más divina, más hermosa, más desafiante, lo que quieras, como quieras ponerle, o como quieras ponerle que está escuchando esto. Una locura total, pero acá estamos. Hay argumentos para que tengamos en esta locura la vida de alguien que nunca abandonó su sueño. Para los que nos escuchan, un telegrama es lo que corresponde hoy a un mensaje por correo electrónico que antes antes se daba de manera impresa y le llegaba a uno a la casa, y si uno no sabía que venía ese telegrama, wow, eso era una sorpresa. Por ejemplo, ¿tú recuerdas cuando llegó ese telegrama? ¿Ese telegrama llegó como Pedro Alberto González o como Jerónimo? No, Alberto González, pero no me podía llegar a mi casa porque yo vivía en el campo. O sea que llegó a la casa de uno de los músicos de la banda en la que yo cantaba. Yo di esa dirección. Entonces, cuando el fin de semana fui a cantar, me dijeron, mira, te llegó este telegrama de parte de Leo Dan. ¿Qué me estás? Es una broma, ¿qué me estás diciendo? Y yo, no, acá está, mira. Y bueno, y ahí comenzó mi historia, la otra historia para la cual ya me venía preparando, cantando, porque para mí no fue ninguna novedad salir y cantar delante de la gente y que la gente se emocionara y se pusiera de pie y me llevaran en andas por los clubes y por los lugares donde iba, porque eso pasaba cuando cantaba. La gente se emocionaba muchísimo. Entonces, pero eso sí me emocionó mucho, Juan. Claro. Como este hombre que ya era famoso, muy famoso acá en Argentina, y creo que ya en el mundo también, me manda un telegrama para que yo vaya a Buenos Aires, y fui. Arranqué un 25 de mayo, el Día de la Patria, que acaba el Día de la Patria, la patria mía. Y digo, no, ¿cómo me voy a meter en esto? Y bueno, con mis padres que me llevaron a la estación, fue como embarcarme en un barco y ir a la conquista de América. Y yo iba a la conquista de la gran ciudad de Buenos Aires, pero con un miedo bárbaro, querido, con un miedo bárbaro. Supongamos que estaba en un barco
y el barco ha zarpado. No me podía bajar del barco porque no me podía meter en el mar, me ahogaba. Pero en lugar de eso eran las estaciones por las que pasaba el tren. Y yo me quería bajar en todas. Amagaba a bajarme y no, seguía. Creo que llegué más cansado que el tren porque me pasé levantando y me cada rato para viajar y bajar. Y cuando quise darme cuenta estaba en retiro. Salí en la tarde de Junín, mi ciudad, y llegué a la noche a Buenos Aires con tantas luces, con tanta gente sin rostro, porque al haber tanta, yo estaba asustado. Y como era un día festivo, había muchísima gente en la estación de Retiro. Es un centro de trenes de cercanía, o sea que había mucha gente. Me chocaban, yo iba con mi guitarra, con mi maleta, que tenía más ilusiones que ropa, pero la tenía. Y había un banquito y me senté en un banco y me quedé esperando hasta que la gente se fue. Y yo como que aferrado a mi guitarra dije, ay, ¿ahora para dónde voy? Eso es hermoso. Me hubiera gustado filmarme porque, ¿cómo fui capaz de hacer esto? No. ¿Y dónde duermes? ¿Y dónde duermes? ¿Dónde duermes esa primera noche en Argentina? Una pensión. En una pensión. Sí, una pensión ahí cerquita de Retiro. Claro. Y bueno, yo tenía los datos. Otros muchachos que habían viajado me dijeron. Y me fui a la pensión y el que estaba allí atendiendo me dijo que cuánto tiempo iba a estar. Y yo dije, pues no mucho, hasta que se me termine la plata. Y él se echó a reír y me dijo, ¿y vos qué haces? Yo canto y canto bien. ¿En serio? A todos los que vienen acá dicen lo mismo. Que cantan y cantan bien. Claro. Y que tiene que venir a Buenos Aires para ser famoso. ¿Vos viniste a ser famoso? Yo no, yo ya soy famoso. No me digas, sí, claro. En mi pueblo y en mi gente, en mi familia y en toda la gente que me conoce, yo soy famoso. ¿Y cómo te llamas? Porque aquí dice Alberto González. No, pero a mí me conocen por Leo. Pero Leo ya hay uno, Leo Dan. Bueno, habrá otro, qué sé yo. Le contesté una cosa así. Y fue muy duro, Juan, entrar a la habitación, que fue de todos y no es de nadie. Los olores, extrañar mi casa, los sonidos de mi casa, del campo. Me desapareció el horizonte, el atardecer, me desaparecieron las estrellas, me desapareció todo. Mi cabeza era una confusión total. Me asomé por la ventana y veía muchos coches y yo pensaba, estaba en el cine mirando una película. Ay, por Dios, ¿y dónde me metí? Pero qué locura, ¿por qué hice esto? Ay. No dormí en toda la noche. Me levantaba cada rato, me decía, era un sueño, ¿qué? Pero en realidad ese era el sueño que yo quería. Claro. O sea, el sueño que yo quería soñar. Lo que faltaba era sentir que fuera realidad. Claro. Bueno, y al día siguiente tenía una cita a las 4 de la tarde y ahí en Retiro hay un metro. Entonces se abre el subte. Entonces yo pregunté por la calle, tenía que ir a la calle Callao y sí, por ahí, Callao y Paraná, o una cosa así. Entonces me dijeron, no, anda ahí, tomate el subte y te lleva y te bajas en la estación Callao. No hay forma de perderse. Y bueno, compré el papel para ponerlo. La cuestión fue bajar la escalera mecánica. Hoy no quería bajar porque me asusté mucho. Cuando vi yo nunca había visto eso, una escalera mecánica. Y me empujaron y me... Ay, no, qué lindo que fue eso, Juan, cómo me divertía, pero con un susto bárbaro. Claro. Y llegué al lugar que supuestamente me iba a estar esperando, y no me estaba esperando nadie. O sea, sí, nada, pero yo pregunté por alguien, no sé cómo se llamaba, Roberto, Juan, Ezequiel, qué sé yo. O sea, no, pero es que ya se fue.
Después me enteré que en la industria hay algunos Juanes y miles de Juanes que dicen que se fue y estaba ahí, pero no quieren atenderte, qué sé yo, bueno. Entonces yo dije, pero qué raro, si yo vine desde Junín, porque Leo me dijo que me estaban esperando. ¿Así? Pues yo, que yo sepa, a mí no me han dicho nada. Bueno. Entonces yo me quedé ahí, me quedé de pie con mi guitarra y sale alguien de la oficina y me dice, escúchame, ¿no tienes algo que hacer el sábado o el jueves? No. Entonces vení el sábado a esta misma hora que te vamos a necesitar. Wow, es la moneda, yo creo que hasta el sábado llego. Ok. El sábado me citaron a las 4, a las 3 yo estaba ahí. Y era para que formara parte de un cortometraje de la música de la nueva ola y todo eso, y las guitarras eléctricas y la música, la temática era sobre Gardel. Era algo, una locura total, porque salir a filmar por la calle Corrientes, Avenida Corrientes en Buenos Aires, un sábado a las 7 de la noche, pero era un gentío, era un mar de gente. Yo quería acercarse a las cámaras, a las luces, a los que estaban encima iban con un carruaje tirado por 4 caballos. Eso era espectacular. Teníamos que hacer como que estábamos tocando la guitarra. Era una cosa de loco. Yo pensaba para mis adentros, si me vieran mis amigos que estoy haciendo una película, no me lo van a poder creer. Bueno, eso fue muy lindo por ese día, pero después fue cuando empezó el verdadero recorrido. ¿Qué te voy a decir? Bueno, es muy largo. No te va a alcanzar el tiempo del programa ni el año, porque fue larguísimo. Pero yo me hago cargo del resto, porque si te lo cuento todo ahora, la gente que nos está viendo se va a aburrir. Jerónimo, qué bueno que haya sucedido todo eso, porque indudablemente eso marcó un camino, te curtió la piel de alguna manera y te hizo ver y saber y entender que los sueños no eran fáciles de conseguir, que había que poner una alta cuota de sacrificio, de todo, y tú lo aceptaste de esa manera, y por eso hoy tienes la tranquilidad y el reposo de contarlo y reírte, disfrutarlo, gozarlo. No lo cuentas con la amargura de aquel que pudo aguantar hambre, aguantó frío, calor, lluvia, desprecio. No, tú hoy lo cuentas y te ríes como una anécdota más, ¿no? Sí, todo lo que decís es verdad. Todo eso que dijiste me pasó. Aguanté hambre, aguanté frío, aguanté calor, aguanté vivir en lugares que no era a lo que yo estaba acostumbrado. Vivía cómodamente con mis papás en el campo donde trabajábamos, era muy feliz. Y cuando se te desaparecen todas esas cosas tan familiares como los amaneceres, la libertad de moverte, de mirar, de escuchar otra cosa que no sean gritos, sino escuchar el canto de los pájaros, fue muy duro. Yo no conocía la depresión, pero creo que ahí recibí la primera lección de lo que es la depresión. Juan, dijiste algo muy importante. Creo que hoy la inmediatez de cómo suceden las cosas hoy hacen que la gente tenga esa superficialidad de tratamiento por aquello que busca. Y yo aprendí con esto tan duro que me pasaba, que nadie lucha por lo que no ama. Ya, yo lo que sabía hacer a la perfección y sé es cantar, pero eso no es todo. Hay otras cosas que rodean al canto, a la música, al artista, de lo que también uno tiene que saber. Hay otros intereses que no se ven, hay otras cosas que no se ven, pero que están ahí, que son importantes. Y después hay algo que yo entendí con el paso del tiempo. Se me hizo tan difícil porque
digamos, las compañías disqueras de ese tiempo ya tenían todos los casilleros ocupados. ¿Dónde meterme a mí? ¿Cómo ponerme a mí? ¿Dónde cantar? Yo quedé en un casting de la Sony Music junto con Sergio Denis, el desaparecido cantante querido también. Quedamos los dos después de un casting que duró como 3 meses. Yo pasé las 4 o 5 veces que fui, quedaba y al final quedamos él y yo. Bueno, ni te voy a contar cómo estaba de nervioso, porque sí que entrar en la Sony Music era muy importante, recontra importante. Bueno, creo que no tengo que decirte que quedó Sergio, porque era rubio, porque tenía ojos celestes, y este varón tenía pelo negro, ensortijado, así tipo un poco hippie. Creo que el productor no le gustó mucho y me dejó afuera. Y después él alcanzó rápidamente la fama. Llegó muy rápido porque tenía muy buen aspecto. Y cuando el artista se viste de artista y quienes están a tu lado te hacen sentir que eres un artista, brillas mucho más. Pero el artista, cuando es artista, pero no tiene todos los elementos necesarios para hacer lo que tiene que hacer, el artista no siente esa importancia, sino que cree que sí, que está bien, pero que no es tan bueno, porque no tiene lo que otros tienen. No sé, es una historia, Juan, a la que yo me fui adaptando, a la que yo fui llevándola, pero no voy a negar que tuve momentos muy difíciles donde estaba para abandonar y seguía, porque Dios siempre iba poniendo una piedra más para que siguiera adelante, o abriendo una puertita más para que yo siguiera y no abandonara. Y cuando ya pensé que estaba bien, que lo había puesto todo y a cambio no había recibido nada, o no era bueno lo que hacía o no les interesaba. Y entonces decidí y ya me iba de regreso a casa. Pero hice una grabación, un comercial. Y para ahorrarme los centavos que le hubiera tenido a alguien que lo cantara, lo canté yo. Y entonces lo llevé y lo entregué al cliente que lo había pedido. Y él me escuchó la voz y le gustó. Y entonces quiso conocerme, porque le llegó a través de un periodista, no fue personalmente. Y bueno, y me conoció y me dice: ¿y tú por qué no estás? O sea, vos por qué no estás en los programas de televisión y sos conocido. Y yo le dije: ¿por qué? Bueno, ¿por qué no? Porque no tengo disco, porque no tengo casa, porque no tengo una compañía disquera, porque no tengo lo necesario para poder estar en esto. Y entonces él me dijo: yo puedo hacer eso. Ya. Bueno, pues no sé. Bueno. Entonces nos vimos a los días siguientes y, oh sorpresa, ahí estaba quien había de producir mi primer álbum. El álbum donde está Dos que parecen uno, por los cuales Colombia me conoció, el mundo me conoció, Juan me conoció y gente de Mundo, Historia para Contar me conoció, y aquí estoy, porque siempre es un vaso, una canción, un abrazo, una palabra, una sonrisa, una mirada, siempre es uno. Y eso para mí fue el Dos que parecen uno, la canción que abrió el candado de las 7 llaves y me ha acompañado hasta este momento. En este mes de junio, ahora próximo, ya se cumplen 57 años desde que un avión de Aerolíneas Argentinas me llevó hasta Colombia, hasta el aeropuerto El Dorado, donde sí, periodistas, fotógrafos y gente de radio me estaba esperando porque ya era famoso sin que yo lo supiera.
por una canción. Bueno, la verdad es que, Jerónimo, escuchándote, disfruto cada una de tus respuestas, cada uno de tus recuerdos, y me hacen tan feliz, y soy tan feliz escuchándote. Te podría decir que soy tan feliz escuchándote hablar como cuando escucho tus canciones. Pero me surgen dos preguntas, bueno, muchas, porque cada vez que hablas y me respondes, surgen un mar de preguntas y de preguntas. Pero quiero hacerte dos preguntas puntuales en este momento. Tú hablabas que cuando llegaste a esa pensión y entraste a esa habitación sencilla, humilde, miraste por la ventana, las luces y todo, de pronto hoy en día, cuando no entras a esa pensión humilde, pero sí entras a las habitaciones de los hoteles lujosos, donde te hospedan de 4 estrellas, de 5 estrellas, en fin, no hablemos tanto de estrellas, pero hablemos de habitaciones cómodas, dignas, limpias, con flores, con frutas, de pronto para un artista. ¿Qué recuerdo se te viene a la mente en comparación a esta habitación lujosa que hoy me da posada a aquella humilde que me recibió también cuando no tenía nada? Es lindo, es lindo. Mientras uno no olvide de dónde viene ni dónde estuvo parado, se va a mantener con más equilibrio donde esté en el momento del recuerdo. Es verdad, me he encontrado en los hoteles con flores, con frutas, con tarjetas de bienvenida, pero yo no olvidé nunca aquel día, aquella noche, porque para recorrer una gran distancia hay que dar un primer paso. Y mi primer paso fue llegar al Retiro en Buenos Aires e ir a esa humilde pensión, como tú dices, pero nada, eso no cambia nada. O sea, por supuesto, yo creo que es bueno arrancar desde abajo para que el edificio que va construyéndose a través de tu vida o en tu vida tenga cimientos sólidos, porque la cuestión, lo que golpea mucho es empezar la casa por el techo. ¿Entendés? Yo empecé desde abajo, como hay que hacerlo. El trabajo de campo, dice todo ese trabajo de campo. Yo viví en el campo, aprendí lo que es la siembra, cuando germina la semilla, esperar la lluvia a tiempo, la lluvia tardía, la lluvia que traiga, que hagan que brote esa semilla. Es un poco metafórico lo que estoy diciendo, pero tiene que ver con la vida también. Uno puede tirar una semilla y al día siguiente pretender que ya tengas la cosecha, tirar trigo y al día siguiente pensar que ya vas a tener el pan. Yo ya sabía eso. Entonces, de alguna manera, porque Dios es maravilloso, me fue llevando con mucha paciencia para que yo tuviera esa dualidad de recordar las cosas que había hecho en el campo y las adaptara a mi situación en ese momento. Yo era un completo desconocido en una gran ciudad, pero era una semilla que en cualquier momento podía germinar. Tenía que darle tiempo. Había muchos castings, muchísimos, no sé cuántos. Y siempre la gente se quedaba muy contenta conmigo, me gustaba. Pero entonces yo pensaba que naturalmente eso tenía que dar su fruto. Sin embargo, había otras cosas, como dije antes, que yo no manejaba y hacía que cuando íbamos por el lugar o por donde fuera que había que hacer las cosas, ya otros habían llegado antes porque tenían conocían el recorrido que yo no conocía. Yo siempre fui muy transparente, muy elemental. Yo siempre pensé que si uno canta, tiene que cantar bien. Y que si alguien te dice que mañana te llamo, te va a llamar. Y que si te prometen cualquier cosa, la van a hacer. Yo siempre fui muy así. Muy campesino, muy lindo, muy transparente, muy echado para adelante. Vamos, que no pasa nada. Que hay barro, no importa, vamos a embarrarnos, que llueve, no importa, tenemos que ir adelante, tenemos que llegar, no importa. Estos días atrás
vinieron unos muchachos acá que son músicos y yo bueno, estuvimos hablando y yo les conté las cosas que habían pasado en mi vida. Mi primera guitarra acústica me la regalaron mis papás cuando vivíamos en el campo, electroacústica. Y en el campo no teníamos electricidad. Por lo tanto, tampoco tenía un amplificador. ¿Cómo iba a sonar la guitarra acústica? Y yo muerto porque sonaba esa guitarra, era tan bonita, la amo, todavía me acuerdo de ella. Me pasaba horas mirando esa guitarra. Entonces, a un loquito amigo del pueblo cercano se le ocurrió, él era técnico de radio, y me dice, trae esa radio grande que tenés en tu casa, una Philips, que tiene un buen parlante, pero pesa como 5 kilos, una locura. Entonces él hizo una adaptación y atrás yo conectaba el cable, guitarra, lo teníamos que enchufar en una batería, esa que hacen andar a los coches para que anduviera la radio. Entonces, bueno, lo prendía y tocaba por la radio. Esa fue una locura. Cuando salí tocando por la radio no lo podía escuchar. Mamá, mira, estoy tocando por la radio. Todo de una manera artesanal, pero te hizo muy feliz. Y lo viviste, y es lo que hoy la llaman la capacidad de resiliencia, adaptarse a las dificultades, adaptarse a todo, y de verdad que doy fe que te adaptas con facilidad a todo. ¿Qué sentiste cuando escuchaste tus canciones en radio, tú personalmente? Pero voy a terminar sí, claro. El cuento de la radio. Del parlante. Un día perdí el tren que me llegaba cerca de casa y tuve que tomar un bus. Y claro, el bus me dejaba a 15 kilómetros de mi casa. Y yo iba con la guitarra y la radio. Lo quería quemar porque no podía más, me mató. Iba muerto con esa guitarra y ese radio. La quería quemar. Digo, no, nunca más. Y parecía que eso iba a minar mis deseos de triunfo, de sueños, de alegría, de darme el gusto de hacer realidad lo que tanto me gustaba, la música. Y no, o sea, descansaba y al día siguiente volvía otra vez a tener las mismas ganas, los mismos deseos de cantar, los mismos deseos de seguir detrás de una estrella que imaginaria, de escenarios de luces, de cosas. Como dije antes, ya estaba acostumbrado porque la gente me veía cantar, me acuerdo del lugar donde ensayábamos, se llenaba de gente para oírme cantar. Y cuando por primera vez escuché una de mis canciones en la radio, valió la pena, pensé, para mis adentros, valió la pena. Valió la pena todo lo que pasamos, todo lo que sucedió. Mi primer álbum en mis manos, fui a una iglesia en Buenos Aires y se lo ofrendé a Dios. Pero era era un acto voluntario de fe, un acto de amor. Yo no sabía nada, o sea, nadie me había hablado de Dios, nadie me había dicho que Él era el gran yo soy. Yo simplemente fui allá porque sentí ese llamado que tenía que ir y hacerlo. Es maravilloso, pero más que eso te cuento, Juan, lo que más me emocionaba es que la gente lo escuchara y siempre estaba pendiente. Ahora, antes de llegar a Buenos Aires, en un festival que hubo en una ciudad llamada Chacabuco, muy cerca de donde yo vivo, alguien tenía una grabadora y esa noche fue brillante, porque ese club, el Club Moreno de Chacabuco, estaba lleno de gente, porque iba a cantar Leo
Leo era el Leo familiar, el Leo de la esquina, el Leo del campo, el Leo amigo, el Leo. Entonces yo canté, Santiago querido, Santiago añorado, y eso se venía abajo. La gente gritaba, la gente estaba re feliz, y eso es un disco muy grande, y yo lo tengo. Claro, lo escucho y lloro. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Porque Juan y a todos los amigos que nos están siguiendo, el milagro que Dios hizo con mi vida, también lo puedo hacer con la tuya. Lo que pasa es que los milagros también tienen sus exigencias. Quieren saber dónde y quién los va a recibir y cómo uno va a disfrutar de esos milagros sin pensar que todo lo que hiciste te lo merecías. Probablemente sí, pero sin el milagro nadie te hubiera conocido. En tu carrera profesional, entonces, ¿Leo Dan fue decisivo en tu carrera? Claro. Él fue el que abrió las puertas. Claro. Él fue. Bueno, Leo Dan aquí tú sabes que Leo Dan en Colombia fue número 1 siempre y sigue siendo. Y Leo Dan creo que se gozó a Colombia como el único. Sí. Y yo canté con Leo en Colombia en 2 o 3 oportunidades y se lo dije. Sí. Le dije, ¿no te acordás que vos me dijiste que fuera a Buenos Aires? Y me dice, parece que sí, pero bueno. Digo, si tengo una foto con vos y todo. Digo, y me dice, yo estaba flaquito entonces. Digo, sí, estaba muy flaquito, estaba muy bien. Leo era un gran tipo. Yo creo que fue de los cantantes románticos el que más éxito tuvo. Sí. Tal vez casi 50 canciones exitosas. Es una locura lo que hizo. Todo, absolutamente todo. Una locura. Todo fue un éxito. Óyeme, sí, Jerónimo. Sí, y podía cantar 2 horas y la gente lo seguía. Claro. Jerónimo, una pregunta. Hoy día, ¿tú te desenvuelves bien en Buenos Aires o te pierdes? Ya no conoces la ciudad. ¿Sabes los trenes? ¿Sabes las direcciones? ¿Te ubicas perfectamente en Buenos Aires? Claro, sí. Sí, por supuesto que sí. Pero Buenos Aires es una asignatura pendiente que tengo en mi carrera. No ha sido fácil para Jerónimo entrar en Argentina. No he tenido esto y eso es un lastre, esa es una mochila muy pesada, porque cuando tú no tienes esa pertenencia de decir, mira, acá estoy, es como es como el hijo pródigo, es como el hijo que el papá no lo reconoce. Porque a mí me escuchan cantar y dicen, pero ¿tú dónde estabas? Digo, siempre estuve acá, pero... ¿Y qué hace? Mi carrera fue más importante fuera, y ha sido y sigue siendo fuera de acá. Pero es increíble. Pues sí, parece ser que nosotros andamos tan sobrados de artistas importantes que yo no les interesé. ¿Y qué hace que ese lastre sea más pesado y difícil de conquistar? Con toda la experiencia, con todo lo que tiene ya, uno pensaría podría ser más fácil, ¿no? Sí, no sabría decírtelo exactamente por qué ha sido. Tampoco he estado dispuesto a dedicarle tanto tiempo. Yo, después de haber hecho semejante recorrido, no estoy para golpearle la puerta a nadie. Claro. No quiero hacer eso, no me interesa. Y tal vez tengo algunas cosas importantes. Yo he hecho dentro de la música, he tratado siempre de hacer cosas buenas. Tuve algún problema con mis productores porque ellos decían que por qué no tenía una canción parecida a Los que parecen uno, otra parecida a Siempre te voy a querer, otra parecida a No te vayas nunca, otra parecida a Viviré por ti. No, pero eso es imposible, eso es imposible.
el amor donde está, un día lloverá. No, mis canciones son todas diferentes. Claro. Mis canciones, yo nunca grabé canciones por grabar, siempre grabé aquellas canciones que o sea, que sentía que podía cantar y que a la gente le iba a poner un disco, un álbum, y se iba a encontrar con 10 o 12 sorpresas, no con 10 canciones, con 2 canciones buenas y el resto relleno. Yo nunca hice eso. Y eso, pues, no fue tan bueno, porque las canciones como que se tienen que parecer, porque la gente ya te identifica, entonces tienen que mudar su gusto, su sonido, a buscarte por otro lado. Y no, yo siempre hice lo que hice. Un día quise cantar folclore y empecé a cantar folclore. Y me fue genial, fue lindísimo. Uno de los héroes de la música folclórica de acá, un hombre tremendo, ya no está con nosotros, Eduardo Falú, un hombre junto con Horacio Guaraní, Mercedes Sosa, un hombre de un prestigio tremendo. Giacomonti, mi gran amigo, que también partió y que fue mi ídolo, un día me lo presentó a Eduardo Falú en la Sociedad de Autores de Argentina, en SADEC. Y un hombre grande, con estatura. Y había grabado 2 canciones suyas, Trago de Sombra y Las Golondrinas. Y entonces una mano grande agarró mi mano, me apretó la mano y me dijo: muchacho, usted no es un cantor, usted es un intérprete. Y esto ya casi no hay. Lo felicito, no cambie, siga así. Usted es necesario para la música. Lamentablemente se me fue y no pude, se fue el plano terrenal y ya no pude, porque con personajes así, es como uno llega al lugar que tiene que llegar, porque ahí mismo me salieron 2 o 3 cosas para hacer, programas de televisión, programas de radio, porque lo decía Eduardo Falú. No sé si me estás entendiendo, Juan. Perfectamente. La gente que está por ahí. Entonces, sí, hay algo en Gente de Mundo, historias para contar. Esta es una historia que cuando lo que tú representas o lo que tú llevas es muy bueno, no pienses que te van a abrir todas las puertas. Por el contrario, es más difícil. Ha sucedido y me sucedió con unos muchachos en Buenos Aires. Me dijeron: ¿usted canta siempre así? ¿Cómo? Sí, esta es mi forma de cantar. Muy bueno, pero no cante tanto. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta que nosotros no sabemos cantar. Claro. ¿Cómo te parece? No, maravilloso. Además de después también en algún concierto se han acercado muchachos y me dijo: lo felicitamos. Qué manera de doblar, qué perfección. Qué perfección. ¿Doblar qué? Como las canciones. Es que yo yo estaba cantando. ¿En serio? Pero si hoy no canta nadie. Bueno, yo no sé, pero yo sí canto. Yo nunca salgo a doblar en un concierto. Es larguísimo esto. No, te escucho y te estoy escuchando con sumo interés, con mucho respeto, con mucho cuidado. Y aquí a mi mano tengo esta la libreta en la que yo apunto frases célebres, aspectos importantes de la entrevista. Y una frase que ahorita planteaste dice: si uno canta, debe cantar bien. Y parece que cantar bien hoy no es tan aconsejable, no es tan recomendable. Hay que cantar mal de pronto para que guste. Y tú no estás en ese tono hoy. Tú has cantado bien toda la vida y cantarás hasta el último día. Y esto me da pie para la siguiente pregunta. Tus nuevas producciones, tus nuevas canciones llevan el sello de la calidad, el sello del amor, del respeto, de la vocación que tú tienes por ese arte. Cuéntanos cómo está ese Jerónimo nuevo. Y
tuve que renovar el armario, Juan. Claro. No podía seguir poniéndome el mismo traje de hace 54 años. O sea, sí puedo, pero también tengo que renovarlo para que cuando me ven las nuevas generaciones digan, mira, o sea, que este tiene en el armario, tiene siempre algo nuevo. O sea, si me agarro a la cantidad de canciones que han sido éxitos, que por supuesto no he dejado de cantar, pero solamente a eso, y no creo nada, retrocedo, porque ya no puedo inventarme, ya no puedo proponerme agregarle a lo que ya tengo cosas nuevas, pero si grabo cosas nuevas, eso hace que quiera más a mis amores de ayer, que son mis canciones que ya me vienen acompañando por mucho tiempo. Yo las vuelvo a cantar y les digo, no se pongan mal, que ustedes son mis grandes amores, salgo y las canto diferentes y las disfruto diferente y hago que ellas sientan que cada vez que las canto, las estoy estrenando, porque las canciones tienen vida y las emociones desatan en la música cosas preciosas. Y yo estoy repleto de emociones y me encanta porque soy responsable de esas emociones y entregárselas a la gente de primera mano hace que uno marque la diferencia y que propios y extraños sientan que están en presencia de un verdadero profesional, y eso es lo que yo siempre he sido. Tienen vida. Me gustó mucho esa frase, sobre todo en estos tiempos de inteligencia artificial, donde estamos escuchando canciones y creemos, no son inteligencia artificial. Qué jartera. Apaga uno el computador, el radio, el celular, lo que sea. Uno no está para escuchar canciones de inteligencia artificial a esta altura de la vida, ¿no? Cuando las canciones tienen vida. Y quienes las interpretan y quienes las componen son personas como tú, que están llenos de vida, de sentimientos, de planes, de proyectos, de alegría, de haber trajinado todo ese camino fuerte que tú lograste trajinar, ¿no? Sí, exactamente. La tecnología de hoy es importante y se puede usar bien. Mi hijo, que también hace música, pero música electrónica, yo hablo mucho con él y bueno, me habla de la tecnología y todo esto, y está bien, está bueno. A mí me gusta utilizarla. Poner el talento y hay que la tecnología lo rodee, que saque cualquier imperfección que siempre puedan dar. Eso es fantástico, porque aún es como maximizar lo que ya tienes, y es buenísimo, me encanta. Y otra de las cosas que a mí me tiene muy feliz es poder cantar como antes lo hacía y hasta mejor, porque ahora ya no tengo que cantar para agradar, yo canto porque me agrada. Por eso me atrevo a incursionar en otros ritmos, como puede ser el rock, porque yo empecé también cantando rock. Por eso grabé Nadie se muere de amor, porque nadie se muere de amor. ¡Fantástico! O otra canción que todavía no ha salido, pero que pronto la vamos a sacar, que es con una reminiscencia del western del oeste, de aquellos años, esas películas que veíamos. Y entonces todo eso a mí me motiva, como que me recarga, me pone súper bien. Y entonces lo que tengo que cantar, lo que siempre voy a cantar, no me suena monótono, me encanta, porque siento que he podido recrear o puedo recrear mis canciones de una manera magnífica. No estoy atado al pasado simplemente porque eso hace que me aplaudan. No, yo trato siempre de no salir de una actuación conforme por los aplausos. Yo salgo conforme de una actuación cuando veo la felicidad de la gente. Estás en este momento en Argentina. ¿Cuándo regresas a Colombia? Voy para Colombia en agosto, para la Feria de las Flores. Medellín, qué bonito. Sí, voy a estar allá. Yo creo que he cantado en la Feria de las Flores como
no sé, 6 o 7 veces. Pero hacía tiempo que no iba y este año como que voy a ir a cantar. Y la gente, me gusta eso. y la gente te recibe con el mismo cariño de siempre, con el afecto, ¿no? Sí. Bueno, sí. Lo que pasa es que en Colombia pasa algo muy particular. Las nuevas generaciones han escuchado nuestra música, porque en sus casas escuchaban nuestra música, que luego le pusieron eso de planchar, que bueno, qué sé yo, creo que lo hicieron por ponerlo, pero nuestra música es mucho más que planchar. Nuestra música es la delicadeza, el estilo, el buen gusto, tiene todos los condimentos especiales de esa distinción que marca la música romántica, las baladas. Que la escuchaban, dice que lo hacían porque los muchachos le pusieron esto, porque cuando llegaban a casa se encontraban a las muchachas de servicio haciendo las tareas domésticas, escuchando la música, nuestra música romántica. Entonces pusieron música para planchar. Pero bueno, fantástico. Quiere decir que les alegraba la vida a quienes hacían una tarea un poco pesada y a veces dificultosa. No me importa. Lo que yo sí sé es que la música que hicimos va a perdurar por siempre. En Spotify, donde salen o publican 70,000 canciones diarias, el 2 que parecen uno dentro de mi repertorio es una de las que más se escuchan. Esta canción, como dije antes, tiene 54 años, lo cual quiere decir que la edad es un número, pero el talento es eterno. Ahora que hablas y dices 2 que parecen uno, me hiciste recordar, estaba yo muy niño tal vez, no sé, y te vi en el show de Jorge Barón. En el show de Jorge Barón usabas el cabello largo, pantalones tal vez de terlencas, bota ancha. Y yo veía a ese Jerónimo en el show de Jorge Barón. Luego lo vi en el Coliseo Cubierto Humberto Perea en la ciudad de Barranquilla, con un coliseo repleto de gente gritando, emocionado con tus canciones. Esos son los recuerdos que tengo de ti, de mi niñez, de mi adolescencia. Y bienvenidas esas domésticas que planchaban nuestras ropas o hacían nuestros oficios en nuestra casa escuchando las canciones de ustedes, porque gracias a ellas hoy y a nuestros padres tenemos ese buen gusto musical. Pues sí, yo creo que sí. Sí, yo nunca me detuve en eso, Juan. Te habrás dado cuenta que yo no tengo ese estereotipo del artista que tiene que ser distinto para que la gente se dé cuenta que sos artista. No, yo nunca utilicé eso. Yo soy artista en mi espacio, en un escenario, en un estudio de grabación. Ahí soy un animal cantando, soy brutalmente confrontativo con lo que tengo dentro. Me encanta mostrar que no estoy jugando con una profesión que es tan seria, que no canto por las monedas que caen a mi bolsillo, sino por lo que siente en mi corazón. Entonces, nunca me importó, nunca me he entendido, entiendo, Juan, el compañero de gente que está ahora en la sintonía, que los tiempos han cambiado y hemos de aceptar las nuevas generaciones que traen también sus sueños y sus cosas. Lamentablemente no es lo que pudiéramos esperar, pero es lo que hay. Una canción por el algoritmo de no sé qué hace que la gente escuche y ni siquiera sepa lo que está escuchando. Nuestros jóvenes, ustedes, los adolescentes, entonces, sabían lo que estaban escuchando. Se enamoraban con una canción que decía cosas bonitas para conquistar muchos a sus esposas, porque me lo han comentado. Hoy la música es muy agresiva.
Hay que tener cuidado, mucho cuidado, porque de ese romanticismo de Romeo y Julieta no queda nada. Ahora hay otra cosa. El mundo ha cambiado totalmente. Entonces, lo que uno tiene o lo que yo tengo, no lo puedo negociar por el aplauso. Lo que yo tengo, lo voy a negociar por emociones, por buen gusto, porque alguien me abrace y me diga, yo crecí con su música, o yo cuando estuve lejos ponía una canción suya y lloraba, o cuando estudiaba, cuando estaba en la universidad, nos juntábamos un grupo de muchachos y escuchábamos la música y hablábamos de cómo cantaba usted, cómo era el fraseo de su voz, cómo era la música que lo acompañaba, cómo sonaban los arreglos. Nos reuníamos a eso, especialmente en los fines de semana, y podíamos pasar un día entero escuchando un álbum suyo o de otros cantantes de la época. Yo estoy supremamente agradecido con Dios y con la vida de haber pertenecido a una generación de privilegio, porque los años 70, 80 y parte del 90 pudimos disfrutar de una música espectacular. Jerónimo, se trataba de eso, de abrir los micrófonos, las cámaras, para hablar libremente, sin ningún sesgo, con la verdad, como siempre lo has hecho, y renovarte nuestro afecto, nuestro cariño, nuestra amistad, saber y que sepas que este programa particularmente es romántico y que tu talento, tu música, tus canciones siempre estarán en primer lugar y en un lugar muy especial. Un abrazo grande, Jerónimo, desde Barranquilla, a ti allá en tu Argentina del alma. Un abrazo, muchísimas gracias. Hasta otra próxima oportunidad. Juancito querido, no te dejé hablar, hablé todo el tiempo yo. No te preocupes, de eso se trataba. De eso se trataba de hablar. Loco. Bueno, no importa. Debe ser porque hace frío. Cuando hace frío me inspiro más. Aquí hace mucho calor, ¿oíste? Estamos en un calor terrible. Sí, ya sé que hace mucho calor. Te quiero mucho, Juan. Un abrazo enorme. Lo mismo a tu familia. Tienes una familia hermosa. No solamente la familia personal que te rodea, sino la gente que a través de Gente de Mundo, Historias para Contar, también te sigue. Hasta siempre. Que Dios los bendiga. Chao. Amén. Chao, un abrazo. Saludos. El gran Jerónimo desde Argentina en Gente de Mundo, Historia para Contar. Nos vemos el próximo viernes en otro programa de interés nacional e internacional. Gracias a Daniela Bello Cano, quien estuvo en la coordinación sonora, visual, redes sociales y demás. La dirección de Carlos Julio Arzuza López. Yo soy Juan Carlos Jiménez Rodríguez y tengo el inmenso gusto de producir, presentar y dirigir este espacio, Gente de Mundo, Historias para Contar. Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos y hoy quiero enviarles un saludo aquí desde el río Guatapurí en la Escuela Ambiental en Valledupar, Cesar, Colombia. Y quiero saludar a mi gran amigo Juan Carlos Jiménez con su programa Gente de Mundo, Historias para Contar. Los invito a que sigan este maravilloso y espectacular programa donde cuenta historias reales. Y bueno, invitarlos a que vengan a visitarnos aquí a Valledupar y vivan una maravillosa experiencia. Aquí termina Gente de Mundo, Historias para Contar. Un interesante recorrido por la vida y las historias de quienes hacen la noticia. Sea usted nuestro próximo Gente de Mundo, Historias para Contar.